Bueno, amigas y amigos, seguimos. Segunda entrevista del día de hoy. Ya pasó Matías Guastoni. Ahora vamos a hablar con un gran ex futbolista de River Plate. Ahí tenemos la camiseta colgada. Jorge Gordillo. Vamos a estar hablando en breve. Lo vi ahí conectado hace un ratito. Ahora le voy a mandar solicitud nuevamente. Ahí está Diego para también hacer esta charla con Jorge. Vamos a ver si lo encontramos. ¿A quién tenemos ahí? Diego, Buenas, Juan, ¿todo bien? ¿cómo andás? No, Todo no bien, te todo veo, bien. no te estoy viendo. Está todo negra la pantalla. A ver, pará. Mauri Pérez, saludos. Vamos a invitar a Diego nuevamente. En la otra entrevista estaba ahí Jorge. Vamos a ver si lo podemos ubicar nuevamente. José Narciso, saludos. Lorenzo, saludos. Vamos a ver si podemos ubicar ahora a Jorge Gordillo. En la nota anterior lo había visto, pero ahora no lo puedo encontrar. A ver. Ahí le mandamos. Bueno, ahí tenemos a Diego. Ahora te ¿Me ves veo. ahí? Bien, te veo. Dale, dale. Ahí. ¿Tenés No puesta sé qué la había de River? pasado. No. ¿Cómo? ¿Tenés puesta la de River? No, te veo medio como rojo y blanco No, ahí. no. No, no, rojo y blanco, pero no es la de arriba. Bien, bien. ¿Todo bien, Juan? ¿Todo bien, bro? Bien, bien, por suerte, bien. Vamos arriba. ¿Cómo van esos estudios? Bien, bien, terminando de a poco. Genial, genial. Vamos a ver ahí, porque en la nota anterior lo teníamos ahí a Jorge. Vamos a ver. Le estoy mandando solicitud. A ver si lo podemos encontrar. A toda la gente que se va uniendo le contamos que Jorge es un futbolista que pasó por River e Independiente de Argentina y jugó en la selección de Argentina sub-20. Ahí va. Creo que nunca jugó la mayor. No, claro. Ahí está, Gordillo. Bien. A ver si aparece ahí. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Hola, Hola, Jorge. ¿qué tal? Un Buenas tardes, gustazo. ¿cómo están? ¿Todo ¿Me bien? ¿Todo escucha? bien? Bien, todo tranquilo. Ahí te presento a Diego, que es un amigo de Maldonado. Yo estoy en Colonia, él está en Maldonado, está estudiando periodismo y lo invité ahí para que te haga unas preguntas. Dale, Un gusto, Jorge, un placer. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Creo que, bien, un placer. creo que la primera vez que hablo con un campeón de Libertadores, un campeón intercontinental. Opa. Y sí, bueno, tuvimos la suerte de poder salir campeones de esos dos torneos, ¿no? Ahí con River, en ese River del 86, que donde había muchos uruguayos también. Te iba a decir, ¿quién Sí. estaba ahí? Y estaba el Tano Gutiérrez. Ah, el Tano Gutiérrez, mirá. Sí, y Alzamendi, si no me equivoco. Antonio Te iba a decir Alzamendi, Alzamendi, pero no estaba seguro. no, Rubén Navarro y bueno, el torneo que se ganó acá estaba también Villazán, Saralegui. Ya para la Ah, Copa, Sabalé. no estuvo Villazán pero sí estuvo Rubén Navarro. bien, Bien. Así bien. que ¿Cómo arranca la historia tuya con el fútbol?
Y yo, bueno, yo soy del sur de acá de Buenos Aires, de Quilmes, Bien, y ahí donde me vieron jugar de muy chiquito, y, y bueno, ahí hablaron con mi papá, bueno, lo convencieron para que llegue al club. Yo llegué a River cuando tenía 10 años, así que ah, hacía toda una vida ahí adentro, ¿no? seguro, claro, Tu claro. segunda casa, ¿no? Sí, no, sin duda es mi segunda casa, eso no tengo la menor duda que así es. Como te dije recién, yo llegué cuando tenía 10 años, hoy tengo 59 y estoy trabajando todavía ahí en el club, ¿no? Bien. Fuiste técnico, ¿no? También, de River. Sí, estuve un interinato Ahí va. de 3 partidos sigo siendo entrenador ahí con divisiones menores, ¿no? Claro, claro, claro. Dentro del club. Así que, Y el virinato fue después de Pasarela, si no me equivoco. claro, con Daniel, después cuando se va él, yo estaba dirigiendo reserva y estuve 3 partidos dirigiendo la primera de River, ¿no? Bien. Bien. ¿Cómo ves este River actual con Gallardo, no? Luego de su paso por la B, bueno, también, ¿cómo fue ese paso por la B? ¿Lo sufriste? Me imagino. Y fue duro Claro, como todo hincha, seguro que fue duro, pero uno íntimamente sabía que River iba a volver y de la forma que volvió, ¿no? con la B Fénix. Sí, con más fuerza y bueno, por suerte a partir de ahí fue como que resurgió el club y volvió con toda la fuerza y a partir de eso River sigue creciendo, ¿no? Claro. Y sigue siendo cada día más grande. Ha ganado todo ahora. Sí, imagino. Y sí, no, sin duda, yo creo que fue estos 7 años, más un año que estuvo también Ramón, ¿no? Que ganó el 2014, después a partir de ahí lo de Marcelo ha sido sin duda de los mejores años que ha vivido el club, ¿no? Ahí El va. club ha tenido muchos, la suerte de tener muchos torneos y ganar muchos campeonatos, pero estos últimos, la verdad que por continuidad también ha puesto a River otra vez en donde se merece, en lo más alto. Bien. ¿Te Ahí imaginas? hay mucha gente amiga, Sí. dejarle saludo a todos, por ahí no Sí, puedo nombrar a sí, todos, saludos pero a todos los que se están uniendo ahí a la dale. transmisión. ¿Te imaginas a River sin Gallardo? Y va a ser difícil el día que no esté, porque la verdad que uno se ha acostumbrado a sus equipos, a su forma de ver y vivir el fútbol, y bueno, y eso va a ser difícil cuando por ahí ya no quiera estar, o por suerte hoy por hoy quiere estar y tiene la continuidad, y eso para todos los hinchas nos pone muy contentos. Lo estaban tentando de acá, ojo. Y sí, Nos bueno, habíamos ilusionado, señor. pero yo creo que a un entrenador como él, de todo equipo, toda selección quiere tenerlo Claro, por su forma de trabajar y por su forma de vivir el fútbol, ¿no? Que eso exacto. es lo que llama la atención de él. Entonces, seguro, desde ya, todo equipo y toda selección quiere tenerlo, ¿no? Ahí va. Bien, desde tu punto de vista, ¿tenés algún sucesor de Gallardo? No, En no, el caso que se llegue a ir. no, hoy disfrutarlo. Él decidió quedarse y eso para todos nosotros está bueno. Después, bueno, esperemos que por ahí después, dentro de un año, decida otra vez que tiene ganas de continuar y lo siga haciendo, ¿no? Porque Bien. la verdad que a uno que trabaja también en el club, en divisiones menores,
siempre es bueno tener un referente como él y que se involucre tanto en lo que tenga que ver el fútbol amateur de River, ¿no? Él está muy Claro, presente en lo que tiene que ver con su trabajo, pero a la vez también lo hace con las divisiones inferiores. Y eso para todos los chicos que hoy juegan en el club y que quieren llegar a River, siempre es bueno saber que el entrenador de primera mira mucho para abajo, ¿no? Para sus divisiones inferiores y los hace jugar, porque han jugado muchos chicos surgidos de la cantera de River en primera división y lo ha hecho muy bien, ¿no? bien, bien. ¿Qué te acordás de aquel debut de 1981 en River? ¿Cómo fue Fue, entrar a la cancha en primera división? la verdad, para mí fue muy especial, primero porque venía con ese sueño de jugar alguna vez en primera división Claro, y cumplirlo y que me den la oportunidad de poder hacerlo, fue muy lindo. Fue un debut raro porque si bien con el sueño y con todo, eh, arranco creo a los 10, 15 minutos del primer tiempo en una jugada rara y que hago un gol en contra, así que no, arranqué, sí, arrancó el medio raro el debut, pero bueno, después, bueno, tuve la suerte de tener compañeros en ese momento de mucha jerarquía, de que me tranquilizaron y me pedían que siga, que por algo llegué ahí y que siga jugando como lo hacía eh, también en los entrenamientos. Y bueno, tuve la claro, suerte claro. después de hacer un muy buen partido, el equipo ganó 6-1, o sea, hicimos los 7 goles, ¿no? Bien, Pero, bueno, la verdad fue bastante raro, por eso siempre digo, a ver, le hice un gol al Pato Filión, no cualquiera lo hace, ¿no? claro, olvídate, ni él se lo esperaba capaz. No, ni hablar. Así que, y bueno, pero ya te digo, muy especial, muy lindo debutar en el equipo que uno es hincha y que uno quería hacerlo. Claro, Y tuve la suerte de hacerlo y ahí un poco empezó mi historia, ¿no? Con el club, una historia de muchos años en primera y de tener varios torneos también ganados con el club. claro, claro. Ese año, si no me equivoco, salen campeones argentinos también, en el 81. Sí, yo ese año estuve poco en el club porque estuve en selecciones juveniles. Eh, Bien, en un torneo primero que se jugó en Guayaquil, en Ecuador, donde, bueno, ahí nos enfrentamos con un equipazo, tenía Uruguay, que estaba Enzo, el Tano Gutiérrez, eh, estaba Berrueta, estaba Villazán, la verdad Uruguay tenía un equipazo. Nosotros también teníamos un muy buen equipo y bueno, Uruguay gana ese torneo. Después fuimos al Mundial de Australia. Y yo cuando vuelvo de ese torneo de Australia, ahí vuelvo ya, a mí me había hecho debutar Ángel Labruna, que fue el entrenador mío en el debut, y ya cuando volví al club estaba ya Di Stéfano como entrenador y ahí River había clasificado para las finales, digamos, en ese torneo se jugaba así como semifinales, nosotros jugamos contra Central primero, después contra Independiente y la final con Argentino Junior y bueno, ese tuvo la suerte de ser mi primer torneo con el club, de poder dar mi primer vuelta olímpica, ¿no? claro, qué bueno. Ahí, mira, ahí veo chicos que tuve en el club, como Caro, Ahí están Tiago, diciendo, gran técnico, Tiago, dice. bueno, gracias. Gracias, está Tiago Geralní, que hasta hace poco
estuvo acá y ahora está en Villarreal, un compañero mío en Independiente, César Velázquez. Así que bueno, un abrazo a todos, saludo a todos. Y a todos los que por ahí no veo también muchos saludos. Sí, porque viste que a veces Recién pasa hablabas, rápido. Sí. sí. Recién hablabas del viaje a Australia al Mundial. ¿Cómo son esos viajes con el plantel? Y para mí fue toda una experiencia. Yo ya te digo, no. Yo cuando empecé a viajar con el juvenil, yo nunca había viajado en avión, no conocía lo que era una concentración. Y uno iba aprendiendo, todo es aprendizaje para uno. Yo venía de una familia humilde y eso, todo lo que uno iba viendo, iba aprendiendo, mirando, aprendía. Nosotros tuvimos la suerte de tener muchos espejos en que reflejarnos, ¿no? Yo hablo de los grandes en ese momento. Yo tuve la suerte cuando empecé a entrenar con Primera División de tener al Pato Filiol, Pasarela, Tarantini, que es mi ídolo, Mostaza Merlo, el Beto Alonso, JJ, Pedro González, Luque, qué sé yo, Ramón Díaz, que también era jovencito. Entonces, para mí era todo aprendizaje y aprendía día a día con ellos. Y lo de la selección juvenil también me sirvió mucho. En su momento entrenábamos con el plantel que había salido campeón del mundo del 78, que estaba ya haciendo, ya eligiendo jugadores para el Mundial 82 y hablar con Menotti también nos hablaba mucho. Y bueno, tuve la suerte de compartir el plantel también con ese equipo porque fui preseleccionado para el Mundial 82. Si bien no me tocó jugar partidos en selección mayor, pero estuve 3 meses concentrado con ese plantel y casi 20 días antes del viaje me tocó quedar afuera con otros 3 jugadores, pero para mí fue una experiencia única de compartir con ese plantel, que era todo el plantel 78 y más Diego, Ramón Díaz, Barbas, Calderón, que venían de salir campeones del mundo en el 79, ¿no? Ah, El Diego que le tocó quedar afuera en un Mundial No, inesperado. no, Diego fue en el 78 que quedó afuera. Ahí va. ¿En Ese fue en el 78 y bueno, yo ya te digo, compartí plantel con ellos y para mí también, vuelvo a decirte, para mí todo lo que me iba tocando como experiencias era únicas, ¿no? Ya te digo, uno soñaba con ser jugador de fútbol y ese sueño de a poco se iba realizando, ¿no? ahí va. Dijiste que tu ídolo Tarantini, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue la primera vez que lo viste? ¿Te acordás de ese momento? Porque para mí cuando es ídolo de alguien, tenerlo ahí, me imagino que te debe temblar todo. Y para mí, ya te digo, cuando a mí me hacen entrenar con el plantel de primera, yo vuelvo a decirte, te tendría que repetir todos los jugadores que cuando entré Sí, en no, ese claro. plan, No, no, me y imagino. para mí era yo siempre digo, y se lo digo a veces hablo con el Pato, está Pedro González laburando con nosotros, y digo, para mí ustedes eran como los superhéroes, era como, viste, tener sí, a Superman, a Batman delante mío y era todo eso raro que uno sentía de estar junto con ellos y de Ahí por va. ahí que en ese momento por ahí era en otras épocas, pero nosotros tratábamos de usted a ellos. Claro. Entonces, y yo al conejo, cada vez que lo veo todavía lo sigo tratando de usted. Mirá que bien. Del respeto que le tengo y de todo, para mí, ya te digo, fue de esos jugadores que uno aprendía, ¿no? Ahí va. Uno a nosotros nos enseñaron los grandes maestros que tuvimos, de Adolfo Pedernera, de Martín Pando, de Bruno Rodolfi, de José Curti, que fueron técnicos nuestros.
ellos nos iban enseñando el respeto hacia esos jugadores y la posibilidad de hablar y que ellos también nos cuenten sus experiencias, ir aprendiendo día a día y a partir de ahí uno iba como dije recién, aprendiendo cosas y secretos del puesto, y uno mirando también aprendía cómo ellos se manejaban dentro de los grupos, en las concentraciones, en los viajes, y eso es un poco lo que uno iba viendo de ellos. ¿Siempre lateral derecho? Yo jugaba por izquierda. Yo llegué a River como lateral izquierdo. Bien. Después cuando ya entro al club, me hicieron lateral derecho y a partir de ahí me había tocado de los dos lados. Me tocaba tanto por derecha, por izquierda, pero por ahí un poco más como 4. Vamos a poner un número para esa época, era el 4. Ahí va. Pero también a lo largo de mi carrera he jugado también cuando me necesitaban y tenía que hacerlo, la verdad que en ese sentido no tenía tantos problemas para hacerlo. Si bien por mi perfil, para llegar y desbordar, era más cómodo por derecha, pero también por izquierda no me sentía incómodo. Desbordar y echarle el centro a Antonio. Nada, tuve la suerte de jugar con Antonio y ser compañero de habitación durante todo el tiempo que él estuvo. Él estuvo 2 veces en River. Pocos se acuerdan de eso, porque él estuvo en el 82, viene de Independiente a River, después él se va y ya vuelve para el 86. O sea que él estuvo 2 veces en River. Y bueno, compañero de habitación, me aprendí a tomar mate con él, porque yo no tomaba mate, ¿no? Y él se levantaba temprano, me decía, ya apronté el mate, vamos a tomar, y yo me levantaba y tenía que tomar, y yo le decía, Antonio, yo no tomo mate. ¿Cómo no va a tomar mate, gurí? Me decía, y vamos a tomar mate, y me levantaba y me hacía tomar mate. Y ahí, bueno, era un fenómeno, Antonio, tipo eso querible. ¿Cómo surge Tapón? ¿Quién te puso Tapón? Eso me lo ponen los compañeros míos de inferiores. Sí. Un día fuimos a correr a Palermo, y en el descanso empezamos a ponernos apodos y uno me mira y dice, este es un taponcito, parece. Y a partir de ahí fue ya el apodo trascendió al nombre, porque casi todos me conocen más por Tapón que por Jorge, ¿no? Que es mi nombre. Bien. Bien. Es verdad que el Bambino Veira cuando llegó escribió en un pizarrón que ustedes podían hacer historia. Sí, sin duda. Sin duda. Nosotros veníamos a hacer un torneo malo y después, bueno, que fue en el 83, después viene Cubilla y mejoramos un poco, pero ya habían empezado los promedios y nosotros teníamos que hacer muchos puntos para no sufrir en ese momento. Y cuando llega el Bambino había un pizarrón donde anotaban las listas para la concentración. Ahí él escribe que con humildad, sacrificio y trabajo este plantel puede quedar en la historia del club. Y todos lo mirábamos medio raro, porque nosotros, bueno, como dije recién, no habíamos hecho buenos torneos los años anteriores. Entonces, pero eso de a poco fue como que nosotros nos fuimos tomando confianza, los resultados empezaron a venir y a partir de ahí, eso que había escrito él
es como que nos empezamos a convencer y de a poquito fuimos subiendo en la tabla, pues ya estábamos primero, creo que junto con Independiente, que era el otro gran plantel del fútbol argentino en ese momento, y ahí donde apareció Enzo con un nivel extraordinario, un nivel superlativo, y, y bueno, fue la gran figura de ese equipo. Nosotros con ese equipo, que bueno, estaba Neri al arco, jugaba yo el lateral derecho, Cacho Borelli, Ruggeri Montenegro, el Tolo, el Negro Enrique Alfaro, y en ese momento jugaba como enganche, jugaba Morresi, y arriba a Muchastegui y Enzo. Nos dimos el lujo en ese momento que el Beto Alonso, que era ídolo máximo del equipo, esté en el banco, porque Morresi en ese momento también tenía un nivel extraordinario y bueno, y Enzo, como dije recién, Enzo, cuando nosotros estábamos un poco apretados se la tirábamos a él y él aguantaba todo. La verdad que el flaco, ese torneo fue maravilloso. Ahí va. ¿Hay algún jugador? Ha jugado con mucho, ¿no? Con lo que has nombrado ahora, con Sí. muchas leyendas. ¿Hay algún jugador que te hubiese gustado jugar que no pudiste? Tal vez porque estaba en otro equipo, ¿no? Yo qué sé, tal vez te Sí, hubiese no, gustado bueno, jugar con yo algún. tuve la suerte de entrenar mucho con Diego en ese momento y me hubiese gustado con Diego sin Claro, duda, con Diego sin duda, si bien estuve en entrenamientos con él, pero no en un partido oficial no pude hacerlo, pero habría sido de esos sueños que uno llegara a jugar con él, ¿no? claro. Bien. ¿Tuviste que marcar al Diego en algún entrenamiento? Sí. Sí, sí, entrenamiento sí, y después sí, muchos entrenamientos. Yo estaba en juveniles y después, bueno, en esos 3 meses que estuvimos compartiendo también lo había hecho. Y fue en un partido donde él debuta ¿cómo es? En el Nápoles. Fuimos nosotros, fue River a jugar en el 84, fuimos nosotros a jugar y jugamos un amistoso, que en el Ah, mirá. debut de él, sí, sí, en el San Paolo. Y bueno, Buah, y ahí, bueno, ahí uno lo sufría, ¿no? Pero la Claro. verdad de esos jugadores que uno me he tenido jugadores, grandes jugadores, pero bueno, Diego me parece que fue el mejor ¿Cuál de fue todos, la, ¿no? cuál fue la mejor tapadita que diste? La mejor patadita. Varias, no, Que pero no dijiste, a era, este le tengo que bajar porque se escapa. no, pero no era de pegar mucho, yo no era ¿no eras rústico? de esa banda que había ahí, era el más livianito, yo, El más bonito. el más bonito era, no, pero sí, alguna patada he pegado, pero por ahí a veces uno trataba de no hacerlo, pero Claro, claro, lo que claro. pasa que era otro fútbol también, ¿no? Era un fútbol más bravo, más duro, no porque hoy no lo sea, pero hoy hay un montón hay cámaras en todos lados, antes no había tantas cámaras, así que antes era más. Sí. Si hubiese cámara en tu tiempo, habría muchos que estaban en el horno. Creo que algunos recién estarían Eran saliendo, todos ¿no? presos. Claro, recién estarían algunos dándole la libertad a algunos, Claro, pero Pero la verdad que fue una época bárbara, yo la verdad siempre digo, sí, yo creo que todos los que hoy nos toca jugar, y hoy los muchachos de ahora también lo dirán, cada uno en su momento, la verdad a mí me había tocado jugar a favor y en contra de muchos buenos y grandes jugadores, ¿no? Qué sé yo, en ese momento estaba en Independiente Bocini, estaba Borghi en Argentino Junior, qué sé también, claro. yo, y siempre, viste, había grandes jugadores, Palma en Central,
no sé, viste, uno se pone a acordarse de todo, Sí, de todos los jugadores que enfrentó y Rubén Paz en Racing, qué sé mirá, yo, yo nombro los 10 porque eran un poco los que en ese claro. momento eran los referentes de cada equipo, ¿no? Claro. Hablaste del Diego y quiero que me cuentes un poco también de Ruggeri, ¿no? Cuando lo tuviste ahí en River. Y Oscar lo conocí porque nos enfrentamos también en inferiores. Él jugaba en Boca y él nos enfrentamos algunas veces en inferiores y ya después fue compañero mío en juveniles, después nos habremos enfrentado así en los clásicos y, y ya después como compañero. Y Oscar es un de esos tipos ganadores, de una personalidad eh, muy grande, entonces era de esos jugadores que contagiaban, ¿no? Y era Claro, claro. muy respetado para los rivales. Bien, bien. Bueno, tu retiro fue en el 95 de Independiente, ¿no? No, ¿No? yo me voy de Independiente, yo jugué después de River, jugué 4 años en Independiente. También, la verdad, tengo que nombrar porque fue un gran equipo el que me tocó compartir con muchos jugadores y por tener la suerte también de conseguir algunos títulos en el 94 con el equipo de Brindisi, que también tenía un gran equipo, estaba Isla, Cerrizuela, No, no le hiciste Cravioto. gol en contra de Isla, ¿no? ¿Eh? No le hiciste gol en contra de Isla. No, 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 no. Por suerte no. Bien. Él ya sabía que tenía que estar atento si yo agarraba la Cierto, pelota. claro. Pero bueno, ya te digo, Perico Pérez, Caña, Gustavo López, Luis Río, el Tigre Gareca, Rambert, el Palomo Siriaga, Garnero, que también fue un jugador extraordinario, un 10 de esos bárbaro. Y después, bueno, cuando me dejan libre en Independiente, jugué un año más en Los Andes, que es un equipo en ese momento era Nacional Sí. B de acá de Argentina, que es de Loma de Zamora, y ahí donde fue mi último año como futbolista. ¿Cómo, Eso fue cómo, en el es ese, 96. cómo es ese ¿Cómo? momento, ¿no? Para un futbolista retirarse, dejar todo, digamos. Y en ese momento, a ver, yo había, yo siempre digo que a veces las cosas pasan cuando tienen que pasar y ayuda por ahí a otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, yo en ese momento digamos, el que me manejaba las cosas, me dejó, como decimos acá, ¿no? En la lona y tuve que empezar de cero. Uh, Después de todo el sacrificio que hice durante toda mi vida, tuve que arrancar de cero otra vez. Y fue un poco eso lo que no me permitió eh, darme cuenta que me estaba yendo de lo que uno hizo durante toda la vida, claro. que es el jugador de fútbol. Entonces tenía que empezar a trabajar y arrancar otra vez, porque si no, ya, viste, ya eh, de todo el sacrificio no había nada, entonces tenía que empezar a trabajar. Me dio una mano grande en ese momento Brindisi, que habló con Héctor Grondona, que era el presidente independiente, y empecé a trabajar ahí en Independiente y fue un poco eso, ¿no? No, la verdad no me di cuenta que me estaba yendo del fútbol, pero bueno, ahí tenía que empezar a trabajar, empecé a trabajar como entrenador independiente y bueno, a partir de ahí empieza mi historia como entrenador de fútbol. Si bien lo Bien. hice siempre en inferiores, pero eh, vivir dentro de una cancha de fútbol es mi vida. Así Claro, claro. Por que eso eso es debe lo ser que... difícil. Sí, sí, ¿Cómo, fue cómo? duro en ese momento, fue feo para la familia, porque uno pensaba
en el retiro y empezar a trabajar. También, si bien uno tenía pensaba de ser entrenador, pero no tan rápido de esa forma, porque uno había hecho todo como si bien en ese momento por ahí no se ganaba tanto como ahora, pero por lo menos uno estaba acomodadito, Claro, tenía que seguir laburando porque no podía no trabajar, pero de otra forma y no tan rápido y no tan sin decidir lo que yo quisiera hacer, ¿no? bien. Ahí Pablo Ahí Parno, saludo, Parmo, Pablo Parmo fue jugador mío en Independiente. ahí Lu- dice, Lu- me enseñó un montón. Luciano Vera, un abrazo a Pablito. Luciano Vera, que ahora está en Eslovenia, que también fue jugador mío en River. Así. Bueno, y hay un montón que vi. Dejarles un beso y disculpe que a todos los que me mandan saludos y que no pude saludarlos. Desde ya, gracias por el recuerdo y bueno, y por ahí eso también lo que queda, ¿no? Si un jugador que uno ha tenido deja esos mensajes, también a uno lo reconforta como persona primero y después también como entrenador, ¿no? Que creo Claro, que yo siempre pienso más en la persona que en lo que tiene que ver como el entrenador. ahí va. Ahí está mi ahijado, Nico Cuellar, que es que el hijo de un amigo que se nos fue, pero Huguito Cuellar, que es un amigazo, bueno, amigo y que lo extraño, ¿no? Luciano Vera, ahí te manda también grande, dice. Luciano, bueno, y por eso él está haciendo su carrera allá en Eslovenia o Eslovaquia, uno de los dos, por ahí si me equivoco que me disculpe, pero también un fenómeno Luciano. Él me dijo que me iba a traer la camiseta cuando venga, espero que sea así, ¿eh? Y de paso a Geraldní, que está por ahí también, que también cuando venga y me traiga una del Villarreal. Ven ahí, ven ahí. Vamos a hablar de ese año tan mágico, no solo del fútbol argentino, sino también como lo fue la selección en el 86, ¿no? Lideró Argentina en ese año el mundo del fútbol. Y contame, ¿qué se siente ganar Copa Libertadores, Copa Intercontinental y la primera división de Argentina dando la vuelta olímpica en la Bombonera, ¿no? Contame, un sueño habrá sido, me imagino. Y para todo ese, vuelvo a decir, para todo ese plantel, ese año fue mágico. Todavía seguimos en contacto, tenemos un grupo entre nosotros y la verdad fue bárbaro. Porque vuelvo a decir, el Bambino nos convenció a todos de que podíamos, él tenía un cuerpo técnico bárbaro, está el Nano Arián, el profe Web, y, y para nosotros, una vez que logramos el título, que fue un torneo, hicimos un torneo bárbaro, ganamos por como 5 o 6 fechas antes del torneo, por 12 puntos de diferencia. En ese momento se contaba de a dos, no había de a tres como ahora. Y ya después empezó el sueño para todos nosotros, el sueño para el hincha también, de ser campeones de América, porque era un título que a River en ese momento se le hacía esquivo, había perdido 2 finales, uno contra Peñarol en el 66, otro contra el Cruzeiro. Y bueno, nosotros teníamos la ocasión única de poder quedar en la historia. Nosotros siempre que hablábamos era quedar en la historia. Uno, con ser jugador de fútbol, si bien uno piensa que para el futuro económico, todo, pero uno pensaba en ese momento en lo que tenía que ver con la historia. Uno quería quedar en la historia y nosotros pensábamos en ese torneo eso. Y cuando la Copa empezó a jugar, nosotros se empezaban a dar los resultados, veíamos que cada vez no éramos un equipo más sólido, más fuerte, ya cambió un poco la forma de jugar, por ahí ya entró el Beto Alonso, salió Morresi, ya no estaba Enzo, empezó a jugar Antonio y Centurión en los partidos
y ahí donde ya nos fuimos convenciendo de que podíamos. Y una vez bueno, tuvimos la suerte de dejar afuera un equipo en ese momento que era muy bueno, que era Argentino Junior, y ya saber que jugábamos la final contra el América, ahí dijimos, esta vez se nos tiene que dar. Claro. Y ahí donde, bueno, allá nos hicimos fuerte, le ganamos 2-1 en Cali, y ya cuando vinimos acá a Buenos Aires, ya toda la gente estaba confiada porque éramos un equipo de eso, ¿no? Confiable, de saber que era muy difícil que no hagan goles y saber que teníamos una delantera que hacía goles en cualquier momento. Y ya después fue la explosión, cuando hace el gol Juan, de una jugada, de una pelota robada por el negro Enrique, y hace el gol Juan, ya fue todo, ya ahí donde creo que la gente ya se olvidó de todo y empezó a festejar porque sabía que era muy difícil que nos den vuelta el partido. Bien, bien. ¿Qué título te faltó ganar? ¿Ganaste casi todo? ¿Hay algún título que Y hayas querido ganar? de los que se jugó en ese momento, como en River, me tocó estar en los tres que se jugaban en ese momento, que era Ah, si bien no me tocó jugar en Interamericana por lesión, estuve en el plantel. Después ya en Independiente me tocó ganar la Supercopa, que no la pude ganar en River, y después, bueno, la Recopa también que le ganamos ese año también con Independiente a Vélez, ¿no? Que eran un poco los torneos que se jugaban en esa época. bien. Mirá, acá Bien. tienes un mensaje. Miguelo, no puedo leer para vecino. El tapón, Víctor Hugo, siempre decía que con su altura siempre ganaba de arriba, una cosa de loco. Sí, bueno, Víctor Hugo siempre me trató bien. Me cargaban porque decía, él decía el petizo que me encanta. Ah, mirá. Que sí, y bueno, sí, tenía una de las virtudes que por ahí tenían, era más allá de la estatura, tenía buen salto, digamos, ¿no? Bien. Y eso un poco uno, por, por, por el tamaño, uno tenía que adaptar y iba usando armas como para no pasarla tan mal, digamos, ¿no? Bien. Bien. Contame cómo se vive un vestuario antes de jugar una final de Copa Libertadores o Intercontinental. Y la verdad con ansiedad. Todos tenemos ese, desde ya, ¿no? Ese temor. Siempre uno tiene un pequeño temor antes de entrar a una cancha. Pero una vez que ya cuando entraba uno se olvida de todo. Nosotros, es una charla esa también que siempre tenemos. Yo digo que el jugador que juega en primera división o tiene por ahí, debe tener algo de locura, tiene que tener, porque si vos te pones para pensar dónde entrar y la responsabilidad, y es difícil entrar a una cancha, ¿no? Sabiendo la gente que te mira en el estadio, la gente que te mira por televisión. Eh, es difícil, ¿no? Entrar a una cancha de fútbol. Porque todo por ahí el hincha dice, ¿por qué le pateó así o pero yo digo siempre, hay que estar en el lugar del otro, hay que estar Claro. ahí dentro y tratar de hacerlo mejor, porque el jugador, el que entra, siempre trata de hacerlo mejor. Ahí está Gabriel Perrone, que también estuvo en ese plantel. Eh, el Perro, un pibe barro que hizo inferiores también en River y ahora está como coordinador en Gimnasia de La Plata, ¿no? Ahí te preguntan cómo eran las charlas técnicas de Ángela Bruna. Y, mucho no me acuerdo porque la verdad ha pasado mucho tiempo, pero él siempre él hablaba mucho más de su equipo y siempre priorizaba todo lo que tenía en virtudes el equipo de él, y le dar una confianza al jugador. A mí
lo que me dijo en ese momento era que entre y juegue y que por algo estoy ahí y con esa simpleza que se manejaba en esos momentos, que era de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Claro. Digo, Contame cómo fue, recién hablabas de que te fuiste de Independiente hacia los Andes. ¿Cómo es ese cambio de un equipo como Independiente a un equipo humilde, ¿no? De los Andes. Mi rayita es grande allá. Eh, eh, no, uno siempre, yo siempre fui muy agradecido a todos los equipos que, si bien no fueron muchos, pues River, ya te digo, yo arranqué a los 10 años, pero uno lo tomaba como siempre, ¿no? Con la responsabilidad y tratar de dar lo mejor. Y uno pensando, si bien uno se daba cuenta que ya se iba yendo del fútbol, pero mi cabeza era pensar que podía volver a un equipo grande. Entonces trataba de hacer lo mejor y entrenar de la mejor manera, como para bueno, volver a un equipo grande. ¿Viste? La cabeza era esa. Yo decía, de acá me tengo que ir si bien sabía que me estaba, como dije recién, yendo del fútbol, yo decía, mi cabeza pensaba como que yo iba a volver a un equipo grande otra vez. Entonces trabajaba y entrenaba para eso. Así que, viste, lo que pasa es que en mi cabeza en ese momento yo ya me había pasado eso, lo que le conté hoy, que mi representante claro. me había estafado y ya mi cabeza ya estaba en otro lado. Por Bien. eso me retiré porque ya, viste, mi cabeza estaba puesta en decir qué hago de acá en más, ¿no? Claro. ¿Cuál fue para vos tu mejor momento deportivo y el peor momento? Porque hoy hablabas de lesiones. ¿Cuál fue para vos? El mejor momento yo creo que tuve varios buenos Claro, momentos, pero bueno, siempre el que nombro es el del River del 86. bien, El River del 86 para mí me tocó estar también en muy buen nivel y con grandes jugadores al lado, ¿no? bien. Bien. Nunca tuviste, a ver, quizás no era tan común en ese momento, o tal vez sí, irse a Europa. ¿Nunca tuviste ningún ofrecimiento o algo? No, porque por ahí en ese momento eran pocos, Claro, más que nada defensores o laterales que se fueran a jugar afuera. Fueron muy pocos. La verdad, mucho no. Clausen fue en un momento que fue un jugador extraordinario y fue a Suiza, pero ya te digo, no se vendía mucho la atención. En ese momento el cupo era por ahí para pocos extranjeros, pero no, la verdad que nunca se dio. Hubo una vez una charla, pero no pasó nada. claro, el fútbol europeo no era el mismo. Ustedes, por ejemplo, jugaron la Copa Intercontinental contra un equipo rumano en la final. Claro, fue un equipo, el Steaua de Bucarest, un equipo para nosotros, para todos. Hoy por ahí no, porque hoy apretá un botón y ya sabes todo, ya sabes hasta Claro, pero para ese momento era muy raro, de jugar contra un equipo que era de la otra Europa, digamos. Y bueno, fue un equipo duro, durísimo, que le ganó al Barcelona la Copa Campeones en España. Y bueno, cuando nosotros, el entrenador, el Bambino en ese momento, preparó el partido con 3 videos que le mandaron. ¿Te acordás? No sé si se acuerdan, ¿eh? Vos seguro que no, el más chico seguro que no. Eran los videos grandes, los videos casé grandes. claro. Y VHS. le habían llegado
3 videos de eso y a partir de ahí él iba diciéndonos la forma de juego y dónde ellos por ahí tenían alguna flaqueza. Bien. Y fue por algo así que bueno, el Beto Alonso los vio distraídos, Antonio que siempre estaba con la caña para pescar, estaba siempre atento, hicieron un golazo y la verdad a partir de ahí, viste, nosotros hacíamos el gol y empezó el laburo para los defensores, ¿no? Claro, claro. Que por ahí nos venían por todos lados, pero era un equipo muy duro y bueno, porque técnicamente eran buenos. Ahí va. Era la base de la selección rumana de ese momento, que después jugó los mundiales del 90 y 94. Pero, ya te digo, eran durísimos, ¿no sabes? Pegarle una patada te dolía a vos, era bravísimo, no sabes. A mí no lo podía bajar. No lo podía, no podía. Ahí hay un jugador mío, ahí Elías. Bueno, Ahí, hablando para vecino, te pregunta. sí. Conservo la camiseta de la final de la Libertadores de América y la del Intercontinental, y para mi gusto fue la mejor camiseta que vi, y los buzos que usaba Neri Pumpido. Neri, sí, no las tengo. ¿Conservás alguna camiseta de algún otro jugador? ¿Intercambiabas camiseta? Sí. Pero bueno, ese es para otra. Vuelvo a decir, en otro momento donde uno se tuvo que sacar y buscar Claro. medios por todos lados, bueno, por eso después uno no tiene esos recuerdos, ¿no? Claro. Ahí va. Bien ahí. ¿Cuál fue el mejor estadio que pisaste? Es Monumental, sin duda. ¿Sí? Bien. Sí, es. La verdad que yo cuando llegué, cuando tenía 10 años, lo veía y decía, no puede ser esto. Y todavía llego y entro y lo veo y empiezo a mirarlo cuando entro todas las mañanas y todavía me asombra, porque la verdad que para mí es mi lugar y mi lugar en el mundo, ¿no? Bien. Diego, si querés, podés hacer más o menos la última, porque ya estamos más o menos la hora, porque ahora Instagram vuelve a cortarte cada una hora, ¿viste? Si no, se nos va a cortar. Yo ya terminé con todas las dudas que tenía sobre esto. Bien. Bueno, mirá, me quedé con el Pato. Jorge, decime la última, mirá, si viene un director de cine, ¿no? Y quiere hacer una película sobre vos, mirando toda tu historia, ¿no? De que naciste hasta el día de hoy, con tus altibajos, con las cosas que pasaste, ¿cómo se tendría que llamar esa película? Qué sé yo. Y la verdad que no sabía decirte. Yo sé que fui de esos que la peleó, si bien mi vida era el fútbol, porque yo desde que tengo memoria, yo quería ser jugador de fútbol. Yo a mi vieja le decía eso, Claro. que yo quería ser jugador de fútbol. Y yo me dormía pensando en eso y me levantaba pensando en eso y bueno, después tuve la suerte de tener a los viejos que me acompañaron en el momento difícil que ellos también vivieron en su momento, porque también fue duro su vida, porque yo perdí 2 hermanos cuando éramos chicos, entonces fue viste, de eso que yo quería hacerlo para devolver también un poco a ellos todo ese esfuerzo que habían hecho por mí. Entonces, ¿Te pudieron ver campeón de la Libertadores y la Intercontinental? por suerte sí. Qué bueno. Tuve la suerte de tenerlo durante toda mi carrera. Después, bueno, ellos vieron un poco todos esos sueños que tanto ellos como yo, porque ellos también vivieron a partir de mí, porque al perder mis 2 hermanos, ellos tenían el único escape era ir a jugar al fútbol, Claro. llevarme a mí, acompañarme.
Entonces Claro. fue un poco eso, ¿no? Que la vida me dio la oportunidad de que ellos vieran que todo su esfuerzo y después tener nietos y poder estar juntos y estar bien, eh, valió la pena, ¿no? Ahí va. Bueno, Jorge, ¿la pasaste bien? Sí, 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 sí. Agradecerle a todos los que estuvieron ahí también, Amén. saludarlo a todos y que me disculpen los que por ahí no pude saludar. No, no hay problema. Bueno, Diego, te agradezco también el contacto. Vamos arriba. Un Jorge, placer, Juan y Jorge, la verdad un placer. Muchas gracias por tomarte el tiempo también. A veces se hace un poco repetitivo, ¿no? De todas las entrevistas preguntándote de más o menos campeón lo de mismo. Intercontinental. Claro, todo lo mismo. Así que Y muchas viste, gracias por tomarte el tiempo. no, pero es mi historia y viste, uno no puede, viste, y agradecerle a ustedes que también se tomen su tiempo de por ahí de entrevistarme y de compartir también con toda la gente y saber que también uno es querido y eso para mí es muy importante, y vuelvo a decir, siempre es muy importante más allá de todo lo humano. Y bueno, y saludar a toda la gente de Uruguay, ahí tuve Vamos grandes arriba. compañeros, a todos los uruguayos que siempre como él, vamos arriba, ¿viste? Ahí va. El cabezón Navarro que a veces en los grupos vamos arriba, ¿a dónde va? Le digo, siempre va para arriba, vos le digo, lo cargo. Pero bueno, agradecer, bueno, saludar al Tano, a Antonio, a Villa, a Marito Saralegui, que ahora es diputado, ¿no? Mario Saraley, sí, mirá, se volvió Eh, con la política, vos. Muy Luego, bien, luego de su paso por gran Peñarol. tipo, gran persona, no, grandes tipos, tuvimos la suerte de compartir con mucha buena gente, que eso es bueno. Bien, bien. Querido, cuídate, te mando un abrazo grande. Y bueno, estamos a las órdenes. Cuando vengas por Colonia, Dale, están las puertas abiertas, me avisás. bárbaro, abrazo grande, Diego, gracias también a vos y bueno, a Gracias, Jorge. todos, un abrazo Bueno, Nos grande. vemos. cuídate, Nos chau, vemos. chau. Chao, chao.